En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por el programa Empodérate de tu Salud de Merck Puerto Rico. La diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no produce la suficiente hormona de la insulina o la que produce no es bien utilizada por el cuerpo, provocando que nuestro organismo no regule correctamente la cantidad de glucosa en la sangre. En Puerto Rico, de acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por el Departamento de Salud, se estimó que el 15.8%, equivalente a 429.720 de los adultos de la población de Puerto Rico viven con diabetes. En otras palabras, aproximadamente 2 de cada 13 adultos tienen diabetes en la isla. ¿Cuáles son los factores de riesgos y las nuevas alternativas que ayudan a las personas que sufren de esta condición? A continuación, hablamos con el doctor Jorge de Jesús Miranda, endocrinólogo de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, por sus siglas SPED. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. La diabetes es un problema muy serio en Puerto Rico porque cada vez incrementa más. Mientras en los Estados Unidos se mantiene entre un 13 a 14% en la población en general, Puerto Rico está cerca de un 17 a un 18%. Y sabemos que la diabetes es un problema serio, es una enfermedad que nos puede llevar como factor de riesgo a tener otros problemas. Para hablarnos sobre esta condición y lo que tenemos, ¿verdad?, en términos de tratamiento, me acompaña el doctor Jorge de Jesús Miranda, endocrinólogo y quien preside el Comité de Educación de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED. Buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Estoy muy bien, usted sabe que, mire, hay que cuidarse y mucho. Vamos a hablar de diabetes. Vamos a decir qué es diabetes y cuáles son los tipos y síntomas de esta condición. Ok, diabetes mellitus quiere decir que sube mucho el azúcar en la sangre y se hablaba de que se orinaba mucho azúcar en el pasado, por eso se habla de diabetes mellitus, orinar mucha azúcar en la orina. Pero ya sabemos que se debe a que sube mucho el azúcar en la sangre. 126 es el punto en donde se diagnostica diabetes. Menos de 126 puede haber una etapa de prediabetes y la gran mayoría de los pacientes son diabéticos tipo 2 que pasan por una etapa de prediabetes, quizás 10 a 15 años de desarrollar diabetes, y los diabéticos tipo 1, que son los menos, estos no producen insulina, pasan por un proceso inmunológico que altera la inmunología del cuerpo, atacando las células beta del páncreas, y esos siempre van a necesitar insulina para poder vivir. Podemos ver, esa es la diabetes, ¿verdad?, que le decimos pediátrica o juvenil, que es la que afecta en realidad a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Exacto, y que puede ocurrir a cualquier edad, porque a cualquier edad le puede dar a una persona diabetes tipo 1, pero es predominantemente más común en niños, adolescentes y adultos jóvenes, eso es cierto. Yo sé que hemos visto por los últimos años un incremento sustancial en esto de los prediabéticos y diabéticos, y hemos visto que dentro de esas propias edades de la niñez y de la adolescencia, ahora también estamos viendo casos de diabetes tipo 2. Ciertamente, ya se sabe que la obesidad en niños, que ya yo he tenido niños y he visto niños de, digamos, 8 o 9 años, mórbidos, obesos, estos niños pueden desarrollar prediabetes y diabetes y están a riesgo de enfermedades cardiovasculares también, si tienen la genética de sus padres, ¿verdad? Así que toda esta epidemia, como podemos decir, de obesidad en niños y adolescentes, hace que el rango de diabetes tipo 2, que antes se veía en los adultos, más de 30, 35 años de edad, ya se está viendo a los 10, a los 12, a los 15 años, y aún en niños de 8 o 9 años, diabetes tipo 2, que eso antes no se veía. ¿Podemos decir que hay una predisposición si estos niños tienen un papá o un abuelo que tenga diabetes? Ciertamente, la mayoría de estos niños tienen familiares con diabetes tipo 2, los que son diabéticos tipo 2, los tipo 1 no. Pero los que son diabéticos tipo 2 niños tienen historial familiar de diabetes tipo 2, y en estos pacientes la obesidad hace que se manifieste la resistencia a insulina que se ve en estos niños. Me imagino que...
Me imagino que aparte de ver estos niveles, está viendo también niños a esas edades con el colesterol también elevado. Definitivamente, con colesterol elevado y con marcadores en la circulación de inflamación cardiovascular. En estos niños obesos, aunque no sean diabéticos, obesidad central, prediabetes y diabetes tipo 2, aumenta los riesgos de enfermedad cardiovascular, y estos niños sí están a riesgo, y mucho más riesgo porque es una edad que comenzó más temprano, ¿verdad? Y me imagino que también está viendo casos bastante temprano, como a los 30, 35 años, con el desarrollo de estas diabetes tipo 2. Ciertamente. Y, por ejemplo, si tenemos un pacientito que empieza con diabetes tipo 2 a los 16, 17 años, 10 años después, pues una persona joven de 27, 28 años, ya tiene manifestaciones cardiovasculares establecidas. Estos niños también corren con alta presión, colesterol alto, triglicéridos altos, y luego, ¿verdad? Estos son los riesgos de enfermedad cardiovascular, porque ser diabético es equivalente a decir que tengo enfermedad cardiovascular establecida. Y estos pacientes corren con todos esos riesgos de mortalidad aumentada por enfermedad cardiovascular. O sea que dentro de los próximos quizás 10 a 20 años vamos a tener una sociedad de jóvenes en esa década de los 20 a los 30 años con ciertas complicaciones de salud, y padecer, darle un infarto entre los 30 a los 35 años de esa edad, es muy difícil sobrevivirlo. Es muy difícil la vida que te toca, porque muchas veces lo que te toca es una vida de incapacidad, y es cierto. Uno piensa en un infarto, pero también tiene que pensar en apoplejía, ¿verdad? Porque puede haber infartos también en el cerebro, ¿verdad? Porque es parte de lo que es la rama circulatoria de ese paciente, que se va dañando, al igual que el riñón, la retina, neuropatía, amputaciones, enfermedad periférico-vascular. Todo ese sistema circulatorio se inflama, ahí afecta el corazón, cerebro, circulación en general, riñón y retina, ¿verdad? Con ceguera. ¿Cuánto, aparte de la predisposición que podamos tener, ¿verdad?, de herencia, cuánto influye esa mala alimentación que por años podemos tener desde que somos muy pequeños, que se hace acumulativo y entonces nos lleva a ese sobrepeso u obesidad y de la mano a esa diabetes? Sí, pues nosotros realmente vivimos en un ambiente tóxico. Recuerdo que hubo un tiempo en las escuelas públicas en donde se permitía que los niños comieran comida chatarra y se le pedían comidas muy altas en carbohidratos, muy altas en azúcares refinadas, muy altas en grasas, y se hacía como para atraer al niño al comedor escolar, y no permitían que el comedor escolar diera las dietas que eran saludables para esa edad, en ese particular momento. Ahora menos mal que hemos visto que en las escuelas ya se eliminaron las máquinas de refresco y solo se permite agua, y han eliminado bastante las azúcares refinadas de las dietas, pero el daño que se hizo por décadas está hecho, ¿verdad? Estos niños están muy expuestos a comida chatarra de los comidas rápidas que se consiguen pues muy fácilmente en Puerto Rico a precios bastante cómodos. Y en cada esquina, doctor. ¿Ah? Y en cada esquina. En cada esquina, sí mismo, en cada esquina hay 2 y 3, así que ellos tienen para escoger. Y entonces el papá que está jurado y que tiene una vida un poquito más complicada que la que teníamos nosotros hace 50 años, pues opta por darle el gusto al niño de que se coma y se beba lo que él desea, ¿verdad? Sí, y ese es el mayor problema. Mire, yo pienso, doctor de Jesús Miranda, yo creo que nosotros tenemos que aprender a utilizar el tiempo mejor. Yo soy mamá y he sido mamá por 25 años y me ejercito diariamente de lunes a viernes. Y yo llego a mi casa, el otro día le explicaba a un compañero que tiene un cuadro que le dije, si no te cuidas y empiezas a los 50 años a hacer cambios radicales, vas a parar lamentablemente con un problema de corazón severo. Y me dijo, me estás hablando igual que mi médico. Tiene todos los factores, diabetes, triglicéridos. Mira, el colesterol bueno está en 5%. Cuando yo vi eso, por poco me muero. Tiene el colesterol alto, tiene la presión arterial. O sea, yo le dije, estás con el síndrome metabólico, pero hay. Y el problema es que come mucho afuera. Yo le dije, yo soy mujer, yo voy y me ejercito. Si tú te levantas a las 6 de la mañana, tú puedes cocinarte un buen desayuno y traerte una buena merienda y un buen almuerzo.
y luego por la noche empezar a ejercitarte. Así que yo te voy a poner en un plan de 3 semanas y te voy a supervisar a diario a ver si te estás ejercitando o no. No hacemos nada, nuestros niños los tenemos sedentarios en la casa, no nos vamos con ellos a un parque, no nos vamos a no hacemos nada, doctor. Eso es cierto, pero fíjate que uno educa con el ejemplo, porque cuando Luz, tú le dices algo así a un amigo que tú quieres mucho, él ve que tú lo haces tan bien y que estás bien, y que nadie pudiera decir que yo sé tu edad porque tú la dices, pero nadie por ahí la pudiera adivinar, y eso pues atrae, ¿verdad? Uno, la razón convence, pero el ejemplo arrastra, y uno pues saber que se preocupa por sus amigos, le da la información que a veces hace que el cambio de vida se dé. O sea que aparte del tratamiento tenemos que hacer cambios. Y hacer cambios, hacer cambios propios, no son cambios sacrificados. 30 minutos de caminar todos los días, aumentar las ensaladas, fibras, agua, el agua es baratísima. Usar el agua antes de las comidas quita el hambre, aumenta el metabolismo, y usar menos grasas saturadas, usar más proteínas de buena calidad, frutas, vegetales. El puertorriqueño aquí típicamente uno le sirve una ensalada y no se come la ensalada y se come nada más que la carne y se frita con papitas fritas mejor, y si es con arroz y ensalada de papa mejor todavía. O sea que vemos toda una carga de carbohidratos muy grande en nuestra dieta típica. Le agradezco enormemente al doctor Jorge de Jesús Miranda, endocrinólogo y presidente del Comité de Educación de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología SPED, por haberme acompañado y haber traído esta información tan valiosa. Que tenga lindo día. Gracias. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.